Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gusto de estar aquí de nuevo y ahora les traigo un video muy especial, algo diferente porque estamos en las vísperas de Navidad y miren este lugar, qué bonito, qué espectacular se ve. Es un lugar familiar para niños y adultos, claro está, pero es más que todo un restaurante y a la vez parte temático al aire libre que se centra más que todo en la Navidad, pues en celebrar la Navidad y tiene un montón de atracciones, tiene juegos para niños, tiene comida, tiene diversión, así que ahorita he venido aquí a hacer un par de caminatas por aquí, de tomas para que vean cómo es que los tailandeses celebran la Navidad. Claro que es algo un poco contradictorio porque no es que la celebren en realidad, sino que más que todo esto es como una moda. Claro que ha venido de Occidente porque aquí en Tailandia no hay, o sea, hay población que tiene la religión cristiana, pues, o sea, o católica, y todos sabemos que la Navidad es una celebración religiosa. Claro que así como ha ido pasando el tiempo, el verdadero significado se ha perdido. Pero miren qué bonito aquí, muy colorido, muchas luces, y vamos a ingresar para que puedan ver cómo es este lugar. Claro que este lugar es más que todo un sitio turístico y de comercio, de consumo. No es nada de religioso ni en realidad en el verdadero significado de la Navidad. El nombre es la ciudad de chocolate, pero no tiene nada que ver con chocolate. Porque más que todo es para venir a caminar, a disfrutar de las luces, de la comida, de traer a los niños a que vean algo diferente. Es por nacionales tailandeses y por extranjeros, así como mi persona y como muchos que andan aquí. Y muchos lo relacionan como con Disneyland. Claro que este lugar es más pequeño y no tiene las figuras que todo el mundo conoce, como las de las mascotas, pues, o los personajes de Disney. Así que aquí es otra cuestión. Miren, el lugar es muy amplio, la verdad, y tiene todas estas atracciones. Tiene un pequeño río, un lago artificial, y está rodeado, miren, por un montón de escenarios y de casitas porque, bueno, el lugar se centra más que todo como en un pueblo europeo, ¿verdad? Tiene estos puentes con estas luces y toda la infraestructura está basada en casas europeas antiguas y puede uno entrar. Miren, aquí están los árboles, aquí están los regalos, aquí están los niños y todo está lleno de luces por todos lados. Voy a pasar por acá y les voy a mostrar que también hay una cascada artificial aquí con luces y miren qué bonita. Esta cascada es la que alimenta todo el río y el lago, y aquí está la gente pues tomándose sus fotos. Esta es la casa de las luces porque cada lugar tiene algo en especial de este parque temático y a la vez restaurante, pues entonces aquí viene la gente y mírense a tomarse sus fotos, sus videos. Y la verdad que el lugar está bonito, miren qué montón de lámparas, qué montón de luces, está muy entretenido. Y pues la entrada prácticamente son $5, digamos. Y con esos $5 tienen derecho a cambiarlo por un helado, un sorbete, palomitas y alguna otra cosa ahí que se puede. Pero claro, el lugar siempre está abarrotado, más que todo para esta época del año. Y a veces hay que hacer reservación si uno viene a consumir, ¿verdad? O a cenar o a comprar algo, porque las mesas son muchas, pero el lugar se llena demasiado. Y miren, aquí está estos botes, estos barquitos, y aquí está todo el panorama de cómo se ve el lugar. Aquí están, cada casita tiene, o cada edificio tiene un tema en especial, ¿verdad? Y también están estos jardines con estas decoraciones. Y aquí están todos los niños con su familia avanzando, y pues aquí uno se puede tomar fotos. Claro, miren el lugar como está de saturado, hay mucha gente. Y una cosa de lo que muy curiosa, pues, de que mucha gente sabe de que aquí el budismo, ¿verdad? Es la religión o la filosofía de vida, depende cómo se quiera ver, porque eh, claro, es una religión teísta que cree o sea, no en un Dios creador, pero sí en una figura divina. Y entonces para ellos eso del niño Dios
y que la Virgen y el pesebre con los animales y el nacimiento, eso no, aquí no es conocido, no es común. Aquí es otra cuestión, esto es más que todo comercio. Miren cómo están la gente aquí viendo el espectáculo, porque también este lugar, este es un faro, este lugar tiene sus mascotas, tiene unas mascotas y la gente viene y las mascotas hacen un show con música, bailan y entonces es una de las atracciones. Ahí andas en el barquito, miren. Aquí hay otro lugar, este es otro restaurante que viene siendo como la pescadería del pueblo. Y cada casita tiene algo temático, algo del pueblo. Aquí está el muelle público. Y también aquí se cabe mencionar que hay gente que paga pues para alquilar un salón de estos y celebrar los cumpleaños de sus hijos. Y aquí, como pueden ver, eran personajes, una gente se toma fotografías. Aquí estaba un reloj, no sé si lo vieron. Y aquí está la gente disfrutando. Y claro que el lugar, ya si uno viene con familia y quiere cenar y quiere su mesita, hay que reservar con anticipación, porque el lugar siempre está lleno y en cada época del año van ambientando el lugar dependiendo de alguna celebración, digamos como para Halloween, ahora que es Navidad. Entonces ya a medida va pasando el tiempo y las celebraciones van acercándose, el lugar lo van ambientando. Ahí va otra de las mascotas de aquí del lugar. Y aquí está también toda la familia disfrutando. Aquí andan también personas extranjeras de muchos países, la verdad. Aquí vienen de todo el mundo. Y una de las cosas curiosas es que aquí en Tailandia no existe lo que nosotros conocemos como el aguinaldo, ¿verdad? Aquí eso no es obligatorio, no es por ley, no está regulado. Claro que tal vez en los trabajos a los empleados les pueden dar su regalo o algún bono o qué sé yo por ventas, pero no es algo que esté, digamos, el aguinaldo así obligatorio, que el empleador tiene que pagar eso. Entonces, incluso las canastas navideñas, muchas cosas son más que todo solo como para empresas extranjeras, y tal vez en algunas empresas extranjeras quizás sí exista algo así parecido como el aguinaldo, pero para acá el 25, el 24 de diciembre es como un día normal de comercio más que todo, porque ustedes saben que el dinero domina el mundo y todo lo que sea venta y lo que produzca dinero pues es lo que importa. Así que miren aquí, prácticamente eso es lo que han hecho con este lugar. El lugar en realidad es bonito para traer, digamos, a los niños, a la familia a disfrutar de algo diferente. Así que está, miren, muy adornado. Hay un montón de puentes, de caminos. Y estos edificios, la verdad que el pueblo está súper construido y el lugar está muy limpio, y a pesar de que el lugar está bien lleno, está muy abarrotado de personas, la gente anda súper tranquila, un ambiente de fiesta, así que muy bonito, diferente, claro, verdad, lo que se ve en otros países, pero aquí han adoptado esto, entonces es lo que a ellos les gusta, y más que todo para venir a sacar fotografías y videos para las redes sociales. Y miren cómo está, este es el restaurante al aire libre. Hay muchas mesas que están bajo el techo, pero hay otras que están al aire libre. Y esto es también algo de lo que mucho le gusta a las personas, que el faro que está al centro produce una especie de nieve artificial. Así que ahí está, miren, aquí está volando por todo el restaurante, todo el lugar, y te dan una sombrilla, un paraguas para que cubras tu comida y no se te llene, no se te contamine con la nieve artificial. Así que miren, ahí está la gente tapando su comida con la sombrilla, y ahí está el faro con luces y produciendo la nieve. Y ya va a comenzar también el show de las mascotas, porque las mascotas cantan, bailan, y es algo que a mucha gente le gusta, porque claro, hay unas que bailan muy psicodélico, muy extraño. Entonces aquí ya la gente está preparando ya para el show, y esa es una de las cosas que aquí también llama mucho la atención, que la gente viene por tomarse el video aquí con la nieve artificial. Así que aquí está el faro haciendo eso, y miren, aquí han puesto también digamos los renos de Santa, los que van jalando el trineo, pero sin el trineo, y han puesto estos cables ahí con los renos arriba y están sobre este circuito dando vueltas. Vamos a ver si me muevo por acá para que
lo vean mejor. Y cabe mencionar que también en el lugar hay un montón de automóviles clásicos que los han adornado, los han distribuido por todo el lugar y han puesto luces y se pueden subir los niños o las personas al vehículo para tomarse su foto, su video, así que también eso le gusta a las personas. Así que vamos a ver, por aquí está lo de los renos. Miren, aquí están los renos, ahí van en el cable, entonces los han puesto como también una atracción. Pero no todo es felicidad, claro está la parte triste. Aquí han puesto estos animalitos, son unos capibaras, son unos, creo que estos son los roedores más grandes del mundo. No sé si me equivoco, pero aquí están en el agua y pues la gente puede comprar alimentos para darles comida. Y ahí creo que están, estos creo que son los perritos de las praderas, que los ponen ahí también como atracciones. Y es una lástima porque los animales están prácticamente todo el día aquí en el medio del ruido. Y desde la mañana hasta allá, hasta que cierran, y los animales pues supongo que no están muy tranquilos, están más que todo estresados, pero bueno, son parte aquí de las tradiciones y de las cosas que hacen con los animales, y pues no queda nada más que ver y aceptar que así son las cosas. Pero miren aquí otro contraste, la gente que no quiere hijos anda con perritos en los carritos para bebé o los andan ahí chineados, entonces todo una contradicción, pero bueno, cada quien con su cultura y sus tradiciones. Y miren aquí todas estas decoraciones, la verdad que muy bonito el lugar, muy recomendado si alguien tiene hijos y quiere venir. Y miren, hay fuentes también, fuentes, luces, y aquí sigue el faro con la nieve artificial. Ya van a ver cómo se llena uno de esa cosita, es como una espuma, y aquí al mundo le encanta llenarse de eso. Como ven, aquí ya voy todo lleno, pero bueno, aquí vamos pasando porque vamos a buscar la salida. Y miren, se pega mucho, es algo así como una tipo de espuma, entonces la gente pues le encanta esto. Y el lugar miren, está súper lleno, está lleno de fiesta, la verdad, así que súper bonito, la verdad, algo diferente aquí, que claro, siendo un país que no es en su mayoría ni cristiano ni católico, ha adoptado también las tradiciones occidentales. Claro que todo sea por producir dinero, y bueno, es algo diferente, así que voy a buscar la salida por acá. Miren todas estas estructuras con luces y todos los colores, las luces, la comida, pero bueno, tradiciones y cosas de cada cultura. Así que hasta la próxima, adiós, dejen sus comentarios y suscríbanse.